Hola hermanos, continuamos con el estudio de la carta a los Filipenses. Estamos ya en el capítulo número 2 y vamos a comenzar esta sección, que es una sección prácticamente que abarca todo el capítulo, pero vamos a ir viendo primeramente los versículos 1 al 2 y posteriormente veremos el 3 y el 4, que es esta parte del mensaje que tiene que ver con el llamado que hace Pablo a la unidad. Un llamado a la unidad y es a través precisamente de la humildad, que es precisamente el punto que toca el apóstol Pablo en esta sección. Veamos ahí los versículos 1 al 2 de este capítulo número 2. Dice así la palabra de Dios: por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Igual voy a leer también el versículo 3 y 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Hablando ya de lo que es esta carta y viendo cómo Pablo está haciendo una aplicación directa precisamente a la situación de los filipenses, vemos que el tener relaciones es difícil, es complicado. Los seres humanos somos conflictivos. Hay personas que prefieren mantenerse apartados, es decir, no abren sus vidas para tener compañerismo, comunión, para tener relaciones, porque estas relaciones ellos piensan que los van a decepcionar, los van a herir, y prefieren evitarlo. Por esto hay personas en las iglesias que simplemente asisten nada más, no quieren involucrarse en relaciones de responsabilidad mutua y evitan el conflicto con los demás a toda costa. Entonces, como cristianos no podemos nosotros mantenernos ajenos a otras personas. Dios nos ha llamado a vivir en comunidad. Dios nos ha llamado a vivir como iglesia. La iglesia es una comunidad. Entonces el cristiano no puede vivir la vida solitario. Requiere el compañerismo de otros creyentes. De hecho, es una de las evidencias de ser cristiano, es precisamente el deseo de estar, de tener comunión con otros cristianos. Esa es una señal, una evidencia de ser salvo, pero al estar con otros cristianos, en algún momento puede haber fricciones, puede haber conflictos, puede haber desacuerdos, puede haber división, puede haber desunión, discordia, y estos pecados atacan la integridad de la iglesia. En el mensaje anterior veíamos cómo Pablo ha hecho el llamado a vivir como ciudadanos del reino, de una manera digna del evangelio del Señor Jesucristo. Lo veíamos en el versículo 27 al 30. Vimos el énfasis que hace Pablo ahí en la unidad en medio de esta oposición que ellos están enfrentando, una oposición que es externa, pero básicamente es más interna, ¿verdad? Porque hay una situación dentro de la iglesia. Los filipenses estaban siendo llamados no solo a mantenerse firmes, sino a mantenerse firmes en un solo espíritu, es lo que mencionaba en los versículos anteriores. No solo a esforzarse por la fe en el evangelio, sino con una sola mente, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. ¿Por qué? Porque los filipenses, como toda iglesia, ¿verdad?, está en guerra. Estamos comprometidos en una batalla espiritual con las fuerzas del maligno, con las fuerzas de maldad, mientras buscamos nosotros ministrar el evangelio en la ciudad en la que estemos. Y continúa ahora en esta sección describiendo el tipo de vida compartida que los filipenses deben experimentar debido a la participación que tienen, una participación que es compartida del evangelio o en el evangelio. Entonces esta es una carta pastoral, ¿verdad? Hay una clara preocupación pastoral por parte de Pablo, de su corazón, la desunión de la iglesia era su preocupación. Y eso es algo que no solo vemos particularmente en esta iglesia, sino lo vemos en otros pasajes. Por ejemplo, vemos en 1 Corintios 1:10, dice: os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. En Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 15, también podemos leer: vestíos pues como escogidos de Dios,
santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera en que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, dice, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Otro pasaje que podemos ver, Romanos 15, versículos 5 al 7, dice ahí la palabra también: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, dice, recibid los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Entonces, esta preocupación pastoral de Pablo por la iglesia es una preocupación que busca, ¿verdad?, que no haya desunión en la iglesia. John MacArthur dice, comentando también al respecto, dice: la oración de todo pastor, líder y miembro de la iglesia debe ser que los hombres no separen lo que Dios ha unido en el cuerpo de Cristo, ya que uno de los principales objetivos de Satanás es quebrantar la unidad de la iglesia de Cristo. El reto de preservar la unidad del Espíritu es permanente. Una iglesia dividida, sectaria y pendenciera padece debilidad espiritual. Entonces vemos ahí el problema, ¿verdad?, el asunto de importancia que es este tema. Pablo está escuchando de parte de Epafrodito que hay discordia, que hay desunión entre los miembros de la iglesia, y es importante que notemos que no es una desunión doctrinal, no era un aspecto doctrinal, porque no vemos nada en la carta que nos indique esto. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque la carta no contiene ninguna reprensión o amonestación por una enseñanza errónea. La mención de falsa enseñanza es para advertirles de los posibles peligros externos de la iglesia, pero internamente no había ese problema, no había un problema doctrinal. La desunión que experimentaban los filipenses tenía que ver con cuestiones de índole relacional, de índole personal, desacuerdos por aspectos muy probablemente secundarios, seguramente secundarios, intereses y opiniones personales, que son precisamente puntos en los que en las iglesias muchas veces eso es una causa de desunión. Estos desacuerdos, al ser tratados dejándose o dando lugar a la carne, conducen a la división. Y al final de su segunda carta a los Corintios, Pablo también expresó su temor por el pecado que daña la unidad. Vean ahí en 2 Corintios 12 al 12, versículo 20: pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Cada iglesia puede ser acosada por estos pecados que atentan finalmente contra su unidad. El orgullo y el egoísmo producen estos pecados. De hecho, son los grandes enemigos de la unidad, son los enemigos de una relación armoniosa, destruyen familias, destruyen matrimonios y destruyen iglesias. Entonces, por naturaleza, nosotros somos orgullosos y egoístas. No hay nadie que pueda decir: yo nunca he sido orgulloso, yo no soy egoísta, porque es nuestra naturaleza. ¿Sí? Sería estar mintiendo, ¿verdad? Es parte de lo que somos, nadie está exento, es parte de ser seres caídos. Siempre queremos lo mejor para nosotros antes que los demás. La persona que vemos ahí en el espejo es el ser más importante del universo, y por esto lo colocamos primero antes que cualquier otra cosa. Por eso siempre que entablamos relaciones, ya sea en casa, en el vecindario, en la escuela, en el trabajo, en la iglesia, existirá la tendencia a tener problemas y conflictos de índole personal y relacional. Entonces, para que exista unidad y armonía, debe existir una armonía con el Evangelio. Debemos vivir una vida que se ajuste al Evangelio. Debemos crucificar la carne. El Evangelio es el que nos lleva, es el gran motivador que nos lleva a crucificar la carne. El comentarista Alexander McLaren dice: vivir para uno mismo es la raíz real de cada pecado, como lo es de toda vida sin amor. Entonces, si queremos relaciones armoniosas, cada uno de nosotros debe confrontarse a sí mismo, morir a sí mismo y vivir para edificar a los demás.
Eso es lo que quiere decir cuando nos insta a comportarnos de una manera digna del Evangelio de Cristo. Entonces, ¿qué pasaría si cada uno de nosotros viviera para otros en vez de para uno mismo? ¿Qué pasaría en la casa, verdad? Si nadie buscara servirse a sí mismo, sino solamente a los demás. Y sin duda, pues, la casa sería diferente. Incluso también las iglesias serían otras, serían diferentes. Y esto es precisamente el desafío que está planteando a los creyentes de Filipos, no solo a ellos, sino a las iglesias, para que actúen de esta manera, que se comporten no se comporten de esta manera. Entonces, a pesar de ser una buena iglesia, porque la iglesia de Filipos era buena iglesia, no estaba exenta de situaciones que pudieran destruir su unidad. La iglesia de Filipos era buena iglesia, como les digo, pero no era perfecta. Ninguna lo es, de hecho, y esta iglesia enfrentaba el peligro de discordia y división, probablemente por las diferencias que había entre dos mujeres que se mencionan, que ya hemos mencionado, Evodia y Síntique. Entonces, a pesar de que Pablo elogia a esta iglesia, elogia a sus miembros también, podemos notar que tenían cosas que corregir. O sea, no era una iglesia del todo unida. En Filipenses 2:14 dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas. O sea, había murmuración y había contienda. En Filipenses 4, versículo 2, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Entonces, esta iglesia había dado lugar a que el enemigo se infiltrara y creara desunión y creara contienda. Así que Pablo les exhorta a unirse, a tener un mismo espíritu, a eliminar toda contienda en su tarea primordial de proteger y promover el Evangelio de Jesucristo. Para poder llevar a cabo la misión que tenemos como iglesia, tenemos que resolver estas situaciones. Los creyentes de una iglesia pueden trabajar, o deben más bien trabajar hombro a hombro, unidos, firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe en el Evangelio, trabajando como uno y gozándose, padeciendo por la causa de Cristo. Así que Pablo lo que empieza a ver aquí, vamos a ver dos cosas: son los motivos para la unidad, y número dos, vamos a ver las marcas de la unidad. Primeramente vamos a ver los motivos para la unidad. ¿Por qué debemos buscar unidad? ¿Cuáles son los incentivos para la unidad? ¿Qué es lo que va a llevar finalmente a la unidad? En todo conflicto que podamos enfrentar en la iglesia a nivel personal, tenemos que examinar nuestra relación con Jesucristo. Así que veamos el versículo 1 del capítulo 2. Por tanto, si alguna consolación en Cristo. Y paramos ahí. Este versículo inicia una sección, ¿verdad? Básicamente que va a terminar, que comenzó básicamente en el capítulo 1, versículo 27, y que abarca todo el capítulo, como ya les mencionaba. Pero noten cómo empieza el versículo 1, el por tanto, ¿verdad? Por tanto, que comienza aquí este versículo, está introduciendo lo que sigue como la conclusión lógica de lo que Pablo ha dicho en versículos 27 al 30. Es decir, basándome en lo que les acabo de mencionar, dice Pablo, quiero decirles lo siguiente. Notemos que hay un sí, y obviamente si hay un sí debe haber un entonces, ¿sí? Entonces, ahí comienza este versículo. Cómo se relaciona el por tanto, ¿verdad? Con lo que antes ha mencionado, pero luego vemos que hay un sí, ¿verdad? Si hay alguna consolación, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Esa palabra sí la usamos a menudo como algo incierto. Si mañana no llueve, te llevo al parque, ¿verdad? Es algo incierto. Aquí parece esta palabra sí, pero no debemos de tomarla como un sí de duda o de incertidumbre. Quizás una mejor traducción aquí sería ya que o puesto que. Entonces, si hay alguna consolación en Cristo, ya que o puesto que hay alguna consolación en Cristo, ya que hay amor, ya que hay comunión, ya que hay afecto, ya que hay misericordia. Entonces el sí está aquí, lo vemos en el versículo 1. Ya que existe esto, está diciendo Pablo, esta es una realidad. O sea, no está cuestionando lo que está diciendo aquí. Esto es una realidad, está afirmando que es una realidad, está asumiendo estas realidades. Entonces, ¿qué es lo que está asumiendo? Las bendiciones que Dios otorga, que son realidades en todo creyente, es decir, consolación en Cristo, amor, comunión, afecto, misericordia. Todos estos son cosas que existe, que ha experimentado el creyente.
Entonces, como MacArthur dice, que esta frase expresa la idea, si esto es verdad y lo es, entonces, ¿verdad? Y el entonces lo va a desarrollar Pablo en los versículos 2 al 4. ¿Sí? Ahí encontramos el entonces. Entonces consiste básicamente ahí iniciando con un mandamiento cuando dice completad mi gozo, que es seguido ya después de la explicación de qué es lo que significa esto. Entonces el punto central de esta sección es un llamado a la unidad dentro del cuerpo de Cristo. Esto es el llamado a vivir como ciudadanos del reino de Dios de una manera digna del Evangelio. Es un llamado a vivir en unidad, y esto es en cuanto a relaciones armoniosas. Y podemos decir que este es el antídoto a la desunión. Esto es lo que motiva a la unión. Así que Pablo comienza su súplica aquí por la unidad con un llamado a pensar en la experiencia que todo creyente tiene de estas realidades que comprenden la salvación. Por lo tanto, dice Pablo, hay 4 cosas que Pablo está asumiendo que los filipenses ya experimentan debido al Evangelio. ¿Cuáles son esas cosas? Bueno, primero dice, si hay alguna consolación, la Biblia de las Américas lo traduce, si hay algún estímulo en Cristo. Entonces, la primera cosa que Pablo asume que existe es el estímulo en Cristo. Esa palabra que vemos ahí, consolación o estímulo, esa palabra griega se traduce así, y es una palabra similar que usó Jesús también para referirse al Espíritu Santo, que es el consolador, que ahí la palabra griega es paraklesis, y recordemos que el paracleto es el Espíritu Santo. Entonces es una palabra similar, significa acompañar a alguien con el fin de asistirlo a través del consuelo, el consejo o la exhortación. Pues básicamente tiene estos significados, ¿verdad? El significado de exhortación, otras veces tiene otro significado como el de aliento o de estímulo. Entonces por eso se traduce también la palabra como estímulo. Entonces esta palabra estímulo se refiere también a actos de envolver o de influir a otro en el creer o en un curso de acción. O puede referirse a una petición fuerte, una exhortación, como lo hace a estas mujeres que utilizan la misma palabra precisamente. Ruego, de que es exhorto o estimulo, también puede significar levantar el espíritu de otro. Entonces, si lo tomamos como una exhortación, en este contexto podría justificarse como el significado de esta palabra, porque Pablo comienza esta sección exhortando a los creyentes a vivir como ciudadanos dignos del Evangelio de Jesucristo, y lo sigue posteriormente haciendo a lo largo de la carta, que el cuerpo de la carta va empleando esta exhortación diciendo ocupados de vuestra salvación, haced todo sin murmuraciones, etc. Entonces, de hecho, la misma palabra se usa, como les digo, para exhortar también a estas mujeres, Entonces, puesto que el deseo de Pablo es la unidad de la iglesia, su exhortación es una referencia a su amonestación en Cristo. ¿Para qué? Para que tengan el mismo parecer. Entonces, también hay buenas razones, ¿verdad? Como dicen otros comentaristas, para entender que la palabra es una referencia al consuelo que los creyentes tienen al estar en Cristo. Pablo ha mencionado el hecho de que como creyentes se nos ha concedido no solo creer, lo veíamos la vez pasada, sino también padecer por él. Entonces, el consuelo para los que sufren es el conocimiento o el saber de que el sufrimiento es un don concedido por la gracia de Dios. Es un honor sufrir por la causa de Cristo. Además está el consuelo que los creyentes tienen sabiendo que el sufrimiento es un medio de una dulce comunión que pueden tener con otros creyentes, de la misma manera como Pablo lo dice, yo también estoy sufriendo. Entonces compartimos, ¿verdad?, ese sufrimiento. Entonces la fuente de consuelo para los cristianos frente a la oposición es su unidad en el único espíritu que cada uno tiene. Entonces el estímulo, el consuelo de Cristo es dado por el ministerio del Espíritu Santo que habita en los creyentes, por ese espíritu, por su espíritu en los momentos de mayor desánimo, donde hay necesidad espiritual fuerte. El mismo Señor Jesucristo levanta nuestro corazón y fortalece nuestra fe. En los momentos de mayor desesperación y desánimo, el Señor nos alienta, viene a nuestro lado, viene al lado nuestro, está con nosotros, nos da palabras de esperanza y de consuelo. Entonces, incluso en las horas más oscuras, derrama gozo en medio de sobre los corazones que están temerosos. Entonces, Jesús ha derramado una paz suficiente en nuestras almas para poder afrontar los desafíos de la vida. Entonces, ahí Pablo menciona que esta consolación es en Cristo. Era una de las formas
favoritas de Pablo para expresar el sentido de que el creyente tiene una asociación cercana con Cristo a través del Evangelio. Entonces, de esta manera, Pablo asume que los creyentes tienen aliento, tienen estímulo, tienen consuelo por el hecho mismo de que están en Cristo. Es una manifestación de la realidad posicional que tienen y que guardan en Cristo. Así que, ¿conoces tú el consuelo de Cristo en medio del sufrimiento? Entonces podemos decir, como Pablo dice en otro lugar, allá en 2 Corintios capítulo 1, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Es decir, nosotros hemos recibido este consuelo en medio de situaciones difíciles. Entonces, si esa es nuestra experiencia, entonces, por lo tanto, aquí Pablo, la aplicación, ¿verdad?, que podemos extraer es que los conflictos relacionales pueden ser una fuente de gran desaliento. A veces sentimos que lo hemos intentado todo, pero no parece funcionar nada. En esos momentos, nuestra unión con Jesucristo, su suficiencia, su promesa de nunca abandonarnos, son una fuente tremenda de esperanza y de consuelo. Incluso si la otra persona con la que estamos tratando no responde a nuestros intentos de reconciliación, yo puedo confiar en Cristo, descansar en Cristo para que Él me fortalezca, ¿verdad? Y me dé todo lo necesario para vivir como Cristo en esa situación, ¿verdad? Esa sería una aplicación que podemos extraer aquí. La segunda cosa que Pablo que menciona aquí y que está asumiendo que existe es el consuelo de amor. El significado literal ahí de consuelo es hablar cerca con alguien y además dar consuelo y alivio. Algo similar de lo que estábamos comentando. Los comentaristas ahí a veces debaten si este consuelo proviene del amor de los filipenses entre sí, del amor de Pablo por ellos o del amor de Cristo por ellos. Pero vemos aquí, podemos ir a 2 Corintios 13, 14 y vemos aquí como un paralelo, ¿verdad? Cómo Pablo utiliza esta frase, consuelo de amor, y cómo está de alguna manera conectándose o hablando de la Trinidad. Noten aquí en 2 Corintios 13, 14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Entonces aquí vemos a Cristo, vemos al Padre, el amor de Dios, y vemos la comunión del Espíritu Santo. La Trinidad en 2 Corintios 13, 14. Entonces, si en el texto que estamos viendo de Filipenses menciona, si hay alguna consolación en Cristo, ahí está Cristo. Si hay algún consuelo de amor, ahí puede estar el amor del Padre. Si alguna comunión del Espíritu, entonces parece ser la misma fórmula que está usando Pablo, que es una referencia a la Trinidad. Entonces, si es así, Pablo no solo está fundamentando su llamado a la unidad cristiana en el Evangelio, sino también a la Trinidad misma. ¿Sí? Está hablando del estímulo en Cristo, está hablando del consuelo de amor del Padre y está hablando de la comunión del Espíritu. Entonces, por otro lado, ¿verdad?, un comentarista, por ejemplo, dice que probablemente es mejor ver que incluya tanto el amor de Dios por el creyente como el amor del creyente por Dios y los demás. Pablo, de hecho, ya ha orado para que los filipenses abunde aún más en amor, en el capítulo 1, versículo 9, y para que algunos creyentes en Roma también predicaran el Evangelio con amor. Y aquí en capítulo 2, versículo 1, el punto de Pablo es similar al del apóstol Juan cuando escribió a aquellos que han experimentado el amor de Dios, que lo demuestren por su amor a los demás. Es lo que dice 1 de Juan 4, versículos 7 y 8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, sin duda, el amor del que está hablando aquí Pablo es el amor divino, el amor con que Dios nos amó. ¿Sí? Juan 3:16. Entonces, Dios nos amó de tal manera que dio a su Hijo por nosotros. Cristo nos amó de tal manera que se dio a sí mismo por nosotros. Entonces, además, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, dice Pablo en Romanos 5:5, por el Espíritu que nos ha dado. Entonces,
Pablo lo está preguntando aquí, o nos está preguntando, ¿conoces tú la ternura del amor del Padre? ¿Has tenido tú la experiencia de que Él venga a tu lado y te diga dulcemente palabras de consuelo? ¿Se ha derramado en ti ese amor en tu corazón, como dice Romanos 5? Entonces, el amor cristiano va a expresar esta tierna apelación que va a ir suavizando las contiendas y los malos entendimientos y la desunión. ¿Sí? Entonces Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Noten ahí, Romanos 5:10. Éramos enemigos. ¿Y cómo hemos sido tratados? Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. ¿Sí? Todo creyente ha sido tratado de esta manera y ha sido amado de esta manera. Entonces, ya que Él me amó cuando yo era un enemigo, cuando yo era un rebelde y cuando yo no lo merecía, puedo yo extender entonces ese mismo amor a otros aunque no lo merezcan. Esa es la aplicación aquí. Dios nunca nos pide que demos algo que no nos haya dado ya. Así que cuando Él te pide que des consuelo, des estímulo, a veces en situaciones en las que no vas a obtener nada a cambio, Él te pide que lo hagas porque ya te ha dado un consuelo que es más grande y más profundo del que pueda ser creado por el ser humano. Él ha llenado tu estanque, por decir así, con consolación, con la consolación del amor. Te está diciendo que a causa de ese consuelo, tú también des consuelo. A causa de ese amor que tú has recibido, tú también des amor. Es cierto que nuestros tratos con los demás, habrá tiempos en que vamos a dar, ¿verdad? Vamos a amar y no vamos a recibir nada. Entonces, pero mi amor no debe depender de la respuesta de la otra persona, depende del amor reconfortante que Dios ha tenido y que tiene por mí. Necesito permitir yo que su amor fluya a través de mí hacia quien me ha ofendido. Esta es la manera en que nosotros debemos de tratar la unidad o la desunión, perdón. Entonces, esto es lo que me lleva a poder resolver los conflictos personales, este amor, esta realidad que ya tenemos como cristianos. Entonces, la tercera cosa que Pablo asume que existe es la comunión del Espíritu. Aquí vemos, ya les decía, la Trinidad, ¿verdad? Aquí vemos ya la del Espíritu. Entonces, como los creyentes tienen comunión, coinonía en el Evangelio, también tienen comunión en el Espíritu. El Espíritu es la fuente de unidad cristiana. Eso lo vemos ahí en Efesios 4, versículos 1 y 2, 1 al 3. Dice ahí Pablo: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos, noten, en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces el Espíritu, ¿verdad?, que habita en cada creyente y nos atrae al compañerismo con Dios y nos atrae también al compañerismo con otros, con los otros que aman, con los demás que aman también a Dios, es decir, nuestros hermanos cristianos. Es una obra del Espíritu, y en el instante en que tú crees en Cristo, el Espíritu Santo te bautiza en el cuerpo de Cristo, y eso es lo que hace, ¿verdad?, que produce esa unidad en el cuerpo de Cristo. Lo que todos los creyentes tienen en común es precisamente su experiencia de compartir juntos el don del Espíritu. 1 Corintios capítulo 12, versículo 12 dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. O sea, todos saben que sirven a Dios por su Espíritu, están llamados a permanecer firmes por ese Espíritu que tenemos. Entonces Pablo está diciendo aquí: si esto es una realidad en ti, ¿no deberías tú promover la comunión en el cuerpo de Cristo de la misma manera que el Espíritu Santo obró en ti para traerte dentro de la familia? ¿No deberías tú ser diligente para mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz? Entonces, en cualquier conflicto con un compañero cristiano, debo de confiar en que el Espíritu que mora en mí es el aceite, por decir así, que va a lubricar la fricción para poder amar y llevarme bien con los demás. Esto es
clave, ¿verdad? Entonces esta realidad precisamente es la que nos lleva, nos impulsa a promover la unidad. Lo cuarto que Pablo menciona y que asume que existe es un par de gracias que él menciona ahí. Básicamente las juntamos en una: afecto entrañable y misericordia. Si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Entonces aquí las agrupamos como una. Entonces el afecto y la misericordia que divinamente Dios ha dado a todo creyente. O sea, el afecto entrañable, aquí recordemos al principio de esta carta, recuerdan cómo Pablo usó esta palabra referente a su afecto por los filipenses. Os amo, dice el capítulo 1, versículo 8, os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Mencionábamos que era un amor emocional, ¿verdad? Que es un afecto que le movía en su interior hasta sus entrañas, ¿verdad? Entonces Pablo usa en dos ocasiones respecto también a la otra palabra misericordias de Dios. Le suplica a los creyentes, por ejemplo en Romanos 12:1, les ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Sí? Entonces Pablo está hablando de todas estas realidades, de estas bendiciones que mencionan en Romanos capítulos 1 hasta el capítulo 1 hasta el 9, 10, 11, y luego menciona la aplicación en el capítulo 12, comienza la aplicación ahí, y menciona esto, ¿verdad? Por tanto, ruego por la misericordia de Dios que presenté vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Hemos recibido misericordia de Dios. Entonces Pablo describe también en 2 Corintios 1:3, describe a Dios como Padre de misericordias. Entonces el creyente es un depósito de misericordias, ha recibido mucha misericordia de parte de Dios. Entonces tanto el afecto como la misericordia están apuntando a un elemento emocional en el amor de Dios. Recuerdan que Jesús, cuando vio a las multitudes en Mateo 9:36, dice ahí el escritor, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tiene pastor. Ahí se conmovió el Señor ahí, ¿sí? Eso es un aspecto emocional. Entonces estas dos cualidades, afecto, misericordia, deben adornar la vida de todo creyente. Todo creyente debe practicar y vivir estas dos virtudes. Entonces, gracias a Dios que tuvo compasión de mí, gracias a Dios que tuvo compasión de ustedes. Y ahora, habiendo recibido su compasión, sus tiernas misericordias, todos debemos mostrar lo mismo a otros pecadores, ¿sí? Precisamente cuando surgen este tipo de conflictos. Aunque no lo merezcan, ese es precisamente el punto. Nosotros no merecíamos ser tratados de esta manera y por lo tanto debemos de tratar así. Entonces ese afecto, esa misericordia recibida nos debe motivar e incentivar profundos impulsos de amor y preocupación, los cuales obviamente Dios produce en los creyentes hacia los demás, ¿sí? Por los que nos rodean. Entonces nosotros debemos ver cada conflicto, cada problema relacional como una oportunidad para aprender más de Cristo. ¿Alguien te trató de manera ofensiva? Jesús fue tratado ofensivamente, recuerda, pero aún así amaba. ¿No deberías tú responder en amor y misericordia de Dios, mostrando el amor y misericordia que Dios tuvo contigo a tus compañeros cristianos? ¿Sí? ¿Han abusado de tus sentimientos? Bueno, Jesús conocía ese tipo de tratamiento, Él lo experimentó. Mis amigos me abandonaron en mi momento de mayor necesidad. Los discípulos de Jesús abandonaron a Jesús en su juicio y en su crucifixión, si podemos recordar. ¿Te traicionó un amigo cercano? Bueno, Jesús fue traicionado por Judas. ¿No deberías tú perdonar cuando has sido herido? ¿No deberías tú amar cuando no has sido amado? ¿No deberías servir cuando no has sido servido? Entonces, ¿no deberías responder con bondad, misericordia cuando has sido tratado con amargura e ira? Este es el punto, ¿verdad? Dispersar misericordia cuando has sido tratado sin piedad no es lo que deberíamos hacer. No deberíamos dar justicia cuando no se te ha dado una oportunidad justa. Entonces, qué trágico es, ¿verdad? Que seamos tan rápidos para olvidar o tomar a la ligera todas estas realidades, esto que Dios ya ha hecho por nosotros, y nos las olvidamos cuando precisamente necesitamos compartirlas.
Si tu experiencia de la tierna misericordia y compasión de Dios ha tenido algún efecto en ti para producir esta misma clase de afecto amoroso y misericordia, manifestándose en actos de compasión, entonces Pablo dice esto: completen mi gozo, ¿verdad? Al estar, ¿de qué manera? Al estar unidos. O sea, en cualquier conflicto relacional debemos entonces mirar primero nuestra relación con Cristo. ¿Qué es lo que Dios ha hecho por mí? Debemos recordar eso, ¿verdad? Y preguntarnos: ¿estoy realmente yo motivado por ese gran amor que tuvo para conmigo? Entonces, no sé si captemos, ¿verdad?, lo que está haciendo Pablo aquí. Te está pidiendo que te apartes y te des cuenta de lo que Dios ya te ha dado, de todas las ricas bendiciones que tenemos en Cristo. Y cuando se te pide que cedas en asuntos difíciles, donde te cuesta doblegar tu orgullo, donde te cuesta ceder a tus derechos, te pide que vuelvas y te des cuenta de los tesoros que Dios te ha dado. El Señor te dice: mira lo que te he dado. Eres rico, ¿verdad? Comparte de ese tesoro, comparte de esa consolación en Cristo, comparte de ese afecto y de esa misericordia. Estos son tus incentivos, tus estímulos, tus motivaciones. ¿Para qué? Para buscar la unidad y resolver los conflictos y no huir, ¿verdad? ¿Cómo podría recibir todo esto y no estar dispuesto a compartirlo? Entonces, ese es el punto, ¿verdad? Y con demasiada facilidad nosotros colgamos los guantes y ya, ¿verdad? Dejamos de luchar, ¿verdad? Y a cualquier conflicto que venga en la iglesia, ¿verdad?, nos vamos de una iglesia, ¿sí? Eso sucede a menudo. La gente hace eso. Entonces, que Dios nos conceda el vivir en gozo de una manera digna del Evangelio de Jesucristo, por el estímulo que Dios nos ha dado, ¿verdad?, al amarnos de la manera en que Él nos ha amado, por el consuelo, por la unidad que ha producido en su Espíritu a través de esa morada del Espíritu en nosotros. Entonces, todos estos son estímulos, ¿verdad?, que Pablo está mencionando aquí, las motivaciones para la unidad. Ahora, Pablo dice: ¿cuáles son las marcas? ¿Cuáles son las marcas de esa unidad a la cual Pablo nos está llamando? Y lo vemos precisamente en el versículo 2. Dice Pablo ahí: completad mi gozo. Eso es un mandato, ¿verdad? Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Entonces Pablo dice: si las realidades declaradas en el versículo 1 son verdaderas, y Pablo dice, asume que lo son, el versículo 2 indica la respuesta lógica que deben tener los filipenses. Completad mi gozo. ¿De qué manera? Y va a explicar a través de 4 cosas que menciona aquí Pablo. Entonces Pablo hace este llamado urgente a los filipenses a que desborden su vida de gozo. El gozo de Pablo sería cumplido como resultado de esta petición que está haciendo el versículo 2, cuando dice sintiendo lo mismo, etc. Entonces, él ya les ha dicho, ¿verdad?, a través de todas sus persecuciones, a través de todas sus pruebas y oposiciones, sigue él regocijándose. Lo veíamos en capítulo 1. ¿Por qué? Porque el fundamento de su gozo, como ya hemos visto, es la magnificación de Cristo, es la exaltación de Cristo. Eso es lo que le produce ese gozo a Pablo. Ese es el máximo gozo de Pablo. Y eso continúa permanentemente para él, ya sea que viva o que muera. Dice: porque para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Entonces, además, ¿verdad?, el corazón de Pablo estaba gozoso por las virtudes también que adornaban precisamente esta iglesia de los filipenses. No tenemos ahí en capítulo 1, versículo 3, dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, ¿sí? Pues esta iglesia le produjo gozo a Pablo. En capítulo 4, versículo 1, así que hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, ¿sí? Así les dice a estos hermanos. Capítulo 4, versículo 10, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Entonces, estos hermanos le habían provocado mucho gozo, pero había algunos problemas, había algunas situaciones, algunos detalles. Algunos de ellos eran orgullosos, algunos de ellos eran egocéntricos, algunos de ellos eran arrogantes en la forma en que se trataban entre sí. Entonces Pablo, por muy sólido que sea su gozo, está incompleto de cierta manera ante la falta de unidad de estos creyentes. Entonces Pablo le está diciendo: por muy grande que sea mi gozo, hermanos, incluso en medio de mi sufrimiento, ¿quieren saber qué es lo que hará que mi gozo se desborde? Entonces tengan ustedes un mayor grado de unidad, de humildad,
y de solicitud entre ustedes. Que esto, ¿verdad? Habiendo esto, ¿verdad? Va a suplir lo que me falta para que mi gozo esté completo. Cuando ustedes sientan lo mismo, cuando tengan el mismo amor, cuando estén unánimes, cuando estén sintiendo una misma cosa. Entonces la unidad es algo de suma importancia para Pablo, porque de hecho también es de suma importancia para el Señor Jesús. Recuerdan que Él oró precisamente por esto. Entonces, y si nuestro Señor Jesús oró por esto, quiere decir que esto es algo de suma importancia. En Juan 17, versículo 20, dice: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Ruego, dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Ahora noten, ¿verdad? La unidad que hay entre el Padre y en Cristo es la misma unidad que debe haber entre nosotros, ¿verdad? La iglesia con Cristo. Entonces, por eso no puede haber desunión en la iglesia. ¿Sí? Esto es el sentir de Cristo y es el sentir de Pablo, y debe ser el deseo, ¿verdad? Y es mi deseo, como todo pastor y líder de una iglesia, desea la unidad de su iglesia. Esta era la gran preocupación de Pablo. Su principal anhelo no era su pronta liberación de la cárcel. Noten como que ya la cárcel, o sea, la situación que está pasando Pablo está en segundo término, ¿verdad? Ahí vemos como él no está pensando en sí mismo. Sí, está pensando en el progreso espiritual de estos creyentes, de estos filipenses, y esto muestra el amor que tenía Pablo. Y vemos también en Gálatas capítulo 5, vemos cómo la unidad es atacada, ¿verdad? De esta manera a través de las obras de la carne. Gálatas 5, versículo 15. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, noten el lenguaje que usa Pablo. Estos creyentes estaban mordiéndose y comiendo. Obviamente no está hablando literalmente, ¿verdad? Sino que era es un lenguaje fuerte en el cual estaban en pleito. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también nos consumáis unos a otros. Y luego dice: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea, el problema eran los deseos de la carne que estaban imperando, el versículo 16. ¿Y cuáles son las obras de la carne? El versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías. Y uno dice, bueno, esto no estaba existiendo en la iglesia de Filipos. Pero vean lo que dice después: enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias. Entonces esto sí podía haber existido. En versículo 22 dice: más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero noten versículo 24, pero los que son de Cristo, es decir, los que han experimentado las realidades que Pablo mencionó en versículo 1, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Estos son los creyentes, somos los llamados a crucificar la carne. ¿Para qué? Para poder nosotros afrontar la desunión, ¿sí? Entonces, ciertamente la iglesia sufre ataques externos, ¿verdad? Pero muchas veces también sufre ataques internos. Y esta iglesia lo estaba sufriendo. Entonces, cuando sus miembros no pueden llevarse bien, cuando hay desunión, todo es producto de las obras de la carne. Las relaciones armoniosas no son una cuestión de compatibilidad de caracteres. Es que él es, no podemos entrar aquí con, no, él es Capricornio y él es Sagitario. No, esas cosas son paganas, hermano. ¿Sí? Esos no entran aquí, ¿sí? O como aquellos que usan los temperamentos, ¿verdad? No, él es colérico, él es así, de esta manera. Son cosas que no están en la Biblia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debe marcar la unidad cristiana? Encontramos en este versículo 4 expresiones que van a constituir la sustancia del llamado que hace Pablo a la unidad. Dice ahí primeramente sintiendo lo mismo. Este verbo significa pensar, mantener una opinión, tener una actitud mental o tener una disposición. Y vaya que este verbo se menciona 10 veces precisamente en Filipenses. Y si Pablo lo menciona 10 veces en esta carta, significa que es algo de suma importancia. Es un vínculo clave aquí. Comenzando estos versículos donde Pablo llama a tener a los filipenses una cierta mentalidad, ser de una sola mente,
y donde va a conectarlo también como describe a Cristo, que es el ejemplo preeminente de ese tipo de mentalidad. Entonces, el tiempo presente ahí sugiere una acción continua, o sea, habitualmente tenemos que mantenernos en la misma actitud mental, que tenga la misma disposición. John MacArthur dice, esforzarse por alcanzar el mutuo entendimiento y el acuerdo genuino. Entonces, Pablo no quiere decir que todos debamos ser todos, que veamos todo asunto de la misma manera. Es claro que no, Pablo no quiere eso. Tampoco significa que debamos dejar de lado la verdad esencial por el bien de la unidad. No, eso es ecumenismo. No nos está llamando tampoco a ser sentimentales. Es que yo siento más. No se trata de eso tampoco. Él está hablando de tener la mente de Cristo. Es la misma palabra que va a usar en el versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces está llamándonos a esto. Por eso más adelante va a tocar el ejemplo de Cristo. Entonces, ¿cómo podemos tener la mente de Cristo? Bueno, pues por medio de la palabra de Dios, por medio de la morada del Espíritu Santo. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad, ¿verdad? Pensad, tu mente se debe llenar y saturar de todas estas cosas, ¿sí? Hay una batalla mental, ¿verdad? Y tenemos que librar esa batalla mental. Romanos 5:5, porque los que son de la carne, ¿en qué van a pensar? En las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, ¿sí? En las cosas del Espíritu. Entonces las Escrituras son claves aquí. Recordemos que Pablo no está diciendo que busquen la unidad doctrinal, porque ese no era el problema, recordemos, no era el problema aquí de esta iglesia. A medida que los creyentes crecen en su comprensión de las Escrituras, van a ir compartiendo una forma común de abordar los problemas y situaciones. Es importante, ¿verdad?, que nosotros obtengamos sabiduría de la palabra. El mundo te ofrece un tipo de técnicas de resolución de conflictos para ayudar a la gente a superar las diferencias, pero todas estas están edificadas o sustentadas en base al egoísmo, al yo. Te enseñan cómo conseguir lo que tú buscas, ¿sí? Eso no es lo que la Biblia nos llama. La palabra de Dios te humilla, te ubica en cuanto a quién eres tú. Él no te llamó para cumplir tus caprichos, tus deseos, no te llamó para que tú seas el rey, ¿sí? El camino de Dios es enseñarnos a negarnos a nosotros mismos mientras buscamos honrar y complacer y glorificar a Dios y amar a los demás, ¿sí? Si dos personas tienen la misma mentalidad, hay una base sólida para superar los conflictos. La segunda cosa que menciona Pablo ahí es teniendo el mismo amor. El amor de Cristo revelado en su encarnación y en su muerte, como Pablo nos enseña más adelante en versículos 5 al 8. Entonces, el amor con el cual Cristo nos amó es el amor ágape. Pablo dice que se amen unos a otros con el mismo tipo de amor con el que Cristo los ha amado. Esa es la idea. Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Es un amor que cede a sus derechos por el bien de los demás. Los cristianos deben tener este amor en mente en cada relación. De otra manera vamos a llenarnos de conflictos. A medida que ese amor compartido por Dios y el amor a los demás abunde más en conocimiento y en toda ciencia, no solo vamos a probar lo que es excelente, lo mejor en cada situación, sino que nos vamos a encontrar cada vez más unidos en nuestra devoción a Cristo y en la proclamación del Evangelio. No solo es llegar aquí a un acuerdo frío, mecánico, rígido. Ese no es el punto. No solo es llegar a un acuerdo unos con otros, sino que debemos verdaderamente amarnos, ¿sí? Primera Juan 3:14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Ese es el punto. Pablo dice, completen mi gozo. ¿De qué manera? Amándose como Cristo les amó, en un amor genuino y práctico, ¿sí? Que podamos tener preocupación por las necesidades de los otros. Y otra tercera cosa es unánimes, o como la Biblia de las Américas lo pone, unidos en espíritu. Esa palabra significa una misma alma, unánimes, o sea,
y solo aparece aquí en el Nuevo Testamento. Significa vivir en armonía con los demás creyentes, como una sinfonía que armoniza todos los instrumentos para producir una melodía grata y bella, ¿verdad? El comentarista A.T. Robertson dice: almas que laten juntas, ¿sí?, en tono con Cristo y con cada uno de los demás, como relojes cuyas campanas golpean al mismo tiempo. Entonces, no solo debemos tener la misma mentalidad y no solo debemos amarnos genuina y fervientemente de corazón, sino que estamos llamados a ser de una sola alma, a cultivar la unidad con el otro de tal manera que nuestros corazones estén latiendo juntos. O sea, ningún cristiano, sin importar su grado de madurez espiritual o conocimiento de las Escrituras, va a entender todo de la misma forma que otro. Pero sí va a haber un mismo sentir, va a haber un amor, y si hay esto, ¿verdad?, va a haber una unanimidad, ¿sí? O sea, entre más crezcamos juntos, ¿verdad?, va a haber esa unidad, y vamos a ser almas que estén latiendo juntas. Entonces tendremos la misma pasión, la misma ambición en nuestras vidas, ¿sí?, que es el Evangelio de Jesucristo. Proclamar el Evangelio de Jesucristo, anhelar ver a Cristo magnificado en todo lo que hacemos. Ese es el punto. Y la cuarta cosa es sintiendo una misma cosa. Significa ahí literalmente pensando una cosa, y por ende es posible que parece ser un sinónimo de la primera frase, sintiendo lo mismo. Algunos ven como es un sinónimo. Y un autor dice, aunque es similar, ¿verdad?, dice un autor, parece haber una sutil diferencia en el significado. Mientras que la primera expresión es un llamado general a una mentalidad compartida que afecta toda la vida, esta segunda expresión es un llamamiento a un enfoque único en lo esencial del Evangelio y sus implicaciones. Entonces, si me inclino por el Evangelio, también me inclinaré por llevarme bien con mis compañeros creyentes, y especialmente con los de mi propia familia. Así que en cualquier conflicto debo de preguntarme, ¿es mi enfoque complacerme a mí mismo o es mi enfoque exaltar a Cristo? Entonces, si ambas partes durante un conflicto están decididas a exaltar a Cristo, porque son almas que están latiendo juntas, los dos quieren exaltar a Cristo, los dos quieren honrar a Cristo, ¿sí? Los dos quieren honrar la palabra de Dios, los dos quieren vivir por el bien más elevado, el fin máximo de todo, que es glorificar a Dios. Entonces habrá una base sólida para resolver el conflicto. Cuando uno está pensando en Cristo y el otro está pensando solamente en sí mismo, va a ser muy difícil, ¿verdad?, resolver un conflicto. Entonces es fácil estar de acuerdo con las personas con las que no tienes que andar por mucho tiempo, pero si vives con ellos por un tiempo, entonces la unidad se vuelve algo un poco más difícil, ¿verdad? Y es donde tenemos que aplicar lo que estamos viendo aquí. Entonces, si cada uno de nosotros tiene una agenda diferente, si todos tenemos ideas diferentes sobre cómo vamos a cumplir nuestra misión, nunca vamos a llegar a ninguna parte. Vamos a ser tragados por el enemigo. Y así que Pablo llama a la congregación a una vida en comunidad dirigida por un solo enfoque, una sola mente. Entonces, si hemos de mantener la unidad, Pablo está diciendo que tenemos que estar dispuestos a sacrificar desacuerdos personales y relacionales, porque este tipo de desunión va a debilitar nuestra eficacia en la misión que tenemos como iglesia, que es proclamar el señorío de Cristo, proclamar el evangelio al mundo perdido. Entonces hay iglesias que se desgastan en conflictos por asuntos secundarios y se acaban y se terminan, se cierran esas iglesias. Tal vez a alguien no le gustó la forma en que se manejó cierto asunto, tal vez pecaron contra ti, demandaste su perdón, le dijiste que le perdonabas, pero todavía hay una inquietud en tu espíritu, todavía hay cierto resentimiento. Entonces Pablo dice, todo eso se queda en segundo plano cuando se trata del evangelio. Resuelve el conflicto. 1 Corintios 6:7 lo dice así Pablo. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Y dice Pablo, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Entonces, ¿no sería mejor sufrir, dice Pablo, injustamente y ser maltratados que avergonzar y desacreditar el evangelio de Cristo? Este es el punto. Así es como nos está llamando el apóstol Pablo. Y el escritor, el predicador Charles Spurgeon decía, noten lo que dice aquí, Spurgeon: Satanás siempre odia la comunión cristiana, es su política mantener separados a los cristianos. Todo lo que pueda dividir a los santos los unos de los otros, él se deleita en eso.
Él atribuye, noten esto, Él atribuye mucha más importancia a la relación piadosa que nosotros. Dado que la unión es la fuerza, Él hace todo lo posible para promover la separación. ¿Sí? Noten que en los conflictos nos olvidamos del Evangelio, nos olvidamos de magnificar a Cristo y solamente estamos pensando en nosotros. Y ahí es donde el enemigo ataca. ¿Sí? Entonces, cuando los cristianos declaran que vivir es Cristo, reconocen que Jesucristo es el Señor y desean conocer a Cristo por encima de todas las cosas, desean someterse al señorío de Cristo, entonces estarán de acuerdo, porque todos estarán adorando y sirviendo juntos a aquel a quien Dios exaltó en el lugar más alto. Entonces debemos de estar atentos al único propósito de hacer discípulos de todas las naciones, proclamando este mensaje y enfocarnos en esa tarea. Hay muchos obstáculos que la iglesia está enfrentando hoy y que pueden traer desunión. Los desacuerdos, ¿verdad?, pueden generar división en una iglesia. Desacuerdos van desde debemos construir un edificio, deberíamos pavimentar el estacionamiento, debemos de comprar esto, deberíamos de tener más personas haciendo esto, o debemos de tener diferente tipo de música, y esos son desacuerdos que finalmente pueden llegar a dividir una iglesia. Hay diferentes agendas que pueden dividir también una iglesia, ¿verdad? No, o sea, yo no creo que la iglesia deba estar haciendo esto, yo quiero que la iglesia esté haciendo esto, y cada quien está pensando por sí de esta manera, y esto puede traer división, ¿sí? Entonces el egoísmo puede traer división en la congregación. Entonces, ¿cómo podemos nosotros alcanzar este tipo de unidad? ¿Cómo podemos ir en pos de esta unidad con mis hermanos y hermanas en Cristo? Y Pablo responde en los versículos 3 y 4 que vamos a ver más adelante, que hoy ya nos pasamos un poquito, pero para concluir, ¿verdad?, la desunión solo se da mientras se alimente el egoísmo, el orgullo, la arrogancia. Cuando los miembros de una congregación tienen una visión adecuada de sí mismos a la luz de la santidad de Dios, todo sentido de derecho, todo sentido de que nos deben de tratar de cierta manera, todo eso se desvanece. Comenzamos a darnos cuenta de que no importa la dificultad a la que estemos enfrentando, no importa cómo nos haya maltratado tal hermano o tal hermana, o lo que haya dicho tal hermano o tal hermana sobre nosotros, siempre vamos a recibir en este mundo cosas mejores de las que merecemos. Esa es la verdad. Con esto no estamos justificando el pecado. Si alguien peca contra otro, es necesaria la confrontación. O sea, a veces, ¿verdad?, hay disciplina, ¿verdad?, de la iglesia que a veces hay que usar, hay que aplicar. Pero de verdad, hace falta mucho en las iglesias un sentido mayor de nuestra pecaminosidad. ¿Para qué? Para que nuestro ego no se ensanche, no se enaltezca y comenzamos a demandar nuestros derechos, ¿verdad?, y empieza la desunión. Entonces la clave para tener relaciones armoniosas, lo vamos a ver, es la humildad. La humildad es una palabra que significa pensar o juzgarnos con humildad. La idea es como lo vemos ahí en Romanos 12:13. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino el que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. A veces se dice que la humildad es una de esas cosas que si crees que la tienes, es porque no la tienes. La humildad, en el sentido más verdadero de la palabra, es un principio central de la fe cristiana. Y qué mejor ejemplo de humildad tenemos que nuestro Señor Jesucristo. De hecho, eso es precisamente la línea de pensamiento que está siguiendo Pablo aquí. Él, siendo Dios, el que merecía toda gloria y honra, vino para servir, no para ser servido. Pablo va a retomar esto en el versículo 5 para hablar precisamente de la encarnación, la vida, la muerte, la resurrección y la exaltación de Cristo. Pero antes, veremos los versículos 3 y 4 la próxima semana, que vamos a ver cómo podemos llegar a esta unidad. Entonces nos vemos en la próxima. Dios bendiga.